Dice que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, ¿no? En nuestro país eso es un poco difícil que se cumpla, ¿ya? ¿No es cierto? Porque en nuestro país, nuestra geografía no es todo costa plano, pues, ¿no? Hay montañas, ¿no? Hay dos cordilleras, cordillera blanca y cordillera negra, ¿no? Y después acá está ya la selva. Quiero unir el punto A con el punto B, ¿no? No va a salir línea recta, ¿no? Ahora están haciendo un túnel en la altura de esto del callejón de Guaylas y el callejón de Conchucos, en la parte de Yungay más o menos, es por la punta olímpica. No sé si alguna vez ha ido por esa zona, pero igual como hay para atravesar por la zona de, digamos, no sé, pues Pastoruri, por donde antes estaba el glaciar, hay un túnel también que uno cruza de la cordillera, de la zona del callejón de Guaylas, es el callejón de Conchucos. Va a haber un túnel similar, pero para el otro extremo del callejón de Guaylas, ¿no? Que va a unir acá con el callejón de Conchucos, pero por la otra, por la parte más norteña de la provincia de Ancash. Entonces acá unir el punto A y el punto B, pues es mentira, pues, que la línea recta, ¿no? Entonces uno tiene que hacer subir, bajar y volver a subir y volver a bajar. Entonces ahí hay un trecho bastante grande. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces cuando hacen, pues, el trazo de la carretera? Cuando no van a hacer el trazo de la carretera, o sea, no van a ver in situ qué es lo que pasa, cuál es la geografía, ¿no? Utilizan el Google Earth. ¿Ustedes han visto el Google Earth? ¿Sí? ¿No? Aparece el mundito, después se carga el programa y hace un acercamiento. Es más, si tú tienes tu celular ahora, ¿no? Tu smartphone con tu GPS y todo lo demás, te ubica, ¿ya? Sale el puntito donde estás. Ahorita yo activo el mío y sale acá. Yo no lo activo porque mi mujer me ubica, entonces ¿qué pasa? Ya te ubicas ahí, ya perfecto, ya tienes la ubicación y haces tu plano, pues todo lo demás. ¿Y qué has hecho? Has hecho un plano con una fotografía satelital, entonces no has visto la realidad. ¿Qué pasa a veces? Están así haciendo su planito bien bonito, línea recta, todavía dicen, ni siquiera toman en cuenta esto ya. Y de paso se olvidan que, como no han hecho, pues, el estudio del suelo, el trazado, por ahí pasaba un pequeño río, ¿no? Los ríos más pequeños en la provincia pueden ser así, pues este ancho de luz, ¿no? Unos 5 metros de luz. 5 metros de luz y tienes que hacer puente. Porque, ¿cuál es el objetivo? Unir A con B. ¿Y cómo lo unes? A través, o sea, por la carretera con auto, ¿no? Claro, en bicicleta si quieres, pero con auto. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, por eso hace la pista. Entonces, si es que no hay una adecuada definición del expediente técnico, has omitido acá un puente, pues entonces no vas a alcanzar la meta, ¿cierto? ¿Ok? Suma alzada me dijeron, perfecto, pero yo oferté al 100% por tu expediente, y tu expediente no dice puente, pues no hago puente, tengo que pedirte el adicional de obra. No me apruebas el adicional de obra, no hay puente. Yo avanzo desde acá hasta acá, y desde acá hasta acá, y esto de acá ya ves tú cómo lo haces, pero yo no lo hago. Me apruebas el adicional, ya ejecuto el puentecito, ¿no? Ya hago mi puentecito bien bonito, ¿no? Con sistema de pirates. ¿Visto el puente del ejército? Pues es un sistema Bailey, más o menos se llama. O si no, con pilones, muy bonito, ya su puente. Mejor creo que es el de pirata, ¿no? Porque ahora el río se lleva todo lo que encuentra a su paso, ¿no? Son problemas. Muy bien, entonces existen, pues, muchas cosas, vicisitudes que se presentan, sobre todo en ejecución de obra, porque el proceso constructivo puede encontrar 1000 cosas, ¿no? El expediente dice, oye, que vas a hacer tu puentecito y tienes que, se supone que el que hizo el estudio de suelos, el que hizo el expediente técnico hizo estudio de suelos, ¿no? Para hacer un puente tengo que hacer cavar, ¿no? ¿Y cuántos metros? 5, 6, 7, 8 metros por lo menos para encontrar roca, para ir plantar por los pilones, ¿okay? Pero ¿qué pasa si no encuentra? ¿O qué pasa si no hizo realmente, pues, el estudio de suelo? Él estimó, pues ya 8 metros sobrados se encuentra roca. Puso su expediente a ojo de buen cubero 8 metros. Cuando van a ejecutar, sigue habiendo arena. Siguen bajando porque van a tener que seguir excavando. A los 10 metros sigue arena. 12, 13, 14, al 15º metro recién hay roca. Oye, pues tu expediente está al 100. Tengo que pedirte que modifiques tu expediente, me apruebes una adicional, me apruebes una ampliación de plazo y toda la configuración de lo que tú tenías, tu cronograma de ejecución de obra, ¿no? Lo que habías planeado ejecutar, todo eso ya no sirve. Hay que reformular tu expediente, ¿no? ¿Ah? Tienes que reconocer mayores gastos generales, ampliaciones de plazo, ¿okay? Los adicionales, todo lo que... Creo que no sé si alguno de ustedes ha estado conmigo en la primera clase. Yo les suelo contar una anécdota de
carretera Chulucana-Estamo Grande, ¿no? Algunos están en... ¿Dónde está conmigo, no? En la carretera Chulucana-Estamo Grande, es en Piura. ¿Algún norteño? Norteño, ustedes conocen, Chulucana-Estamo Grande, ¿no? ¿Sí? Hay una carretera que se llama Kilómetro 21, ¿no? ¿Han oído hablar de la carretera del Kilómetro 21? En esa carretera, por ejemplo, estaba presupuestada por 60 millones. El primer adicional, ¿cuál era? El puentecito, pues. Se había molido un puentecito. ¿Cuánto costaba el puentecito? 30 millones. Mira qué tal olvido, ¿no? Ya, lo único que puedo pensar yo es, obviamente, este compadre nunca fue a hacer el estudio de suelo, nunca hizo el trazo de la carretera, ¿ya? Porque yo le suelo decir cuando dicto en obras, porque también tengo la suerte de que me inviten a dictar sobre obras, y yo en Puno les decía, en Cusco también les decía que cuando van a hacer el trazo de la obra sueltan al burrito, pues, ¿no? A un piajeno, y por donde va el burrito, por ahí es el trazo, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque el animal nunca va a cuesta arriba, ¿ya? Hay un nivel que él va a soportar y después comienza a buscar las alternativas y de manera natural va a ir por donde el terreno le permita ir. Por eso que buscan el trazo por ahí. Porque ese año, ¿cómo se medía la potencia de los vehículos? En caballos de fuerza, ¿cierto? Caballos de fuerza, o sea, la potencia que tiene el animal para arrastrar un peso determinado. Ahí está, por caballos de fuerza. Entonces el animal tiene hasta cierto tope, pero el animal no se va a ir hasta arriba y va a bajar. Si acaso lo hace una vez nomás, nunca más vuelve a hacerlo. El burro de nombre nomás, porque la siguiente nunca va. Por eso es terco el burro, no va, pero será burro, no es tonto. ¿Ya? Nunca más vuelve a ir. Entonces este tema nace pues ahí la necesidad de que yo pueda hacer un trazo adecuado, pues, ¿no? La potencia del motor, el vehículo no sube pues en ángulo de 40 grados. Por eso que las carreteras ustedes van, ¿no? Así, 100 dólares, más asado, porque dicen, ¿esto no sería más rápido de frente? No, pues no se puede. Tienes que ir subiendo de a pocos, ¿ok? Llegas a subir, hay sitios donde uno pasa abismos de 800, 1000 metros. ¿Y cómo llegué de acá? No, ni cuenta te ha dado, pero estabas haciendo eso, ¿no? Subiendo. Después cuando te das cuenta, uy, una culebra ahí, no es la pista, por ahí empezaron. No, por ahí empezó. Entonces, esto de acá y todo el proceso constructivo determina pues que sí está conflicto, que ahora prueban pues el adicional. No, alguien puede decir, no, pero si llega a suma alzada, tú pagas nomás los 30 millones. No, tu expediente no decía eso. No, pero acá tengo que hacer una excavación a 15 metros, no a 7 como cierto expediente. Eso es suma alzada, no, ese es un vicio. ¿Okay? No, la colectividad va a decir, no, pero no es un vicio. No, sí, es un vicio. Porque tu expediente estaba mal hecho, no lo has supervisado. Pues. Por eso que para que esto ocurra es que no has supervisado al consultor de obra. El consultor de obra tiene que hacer un trabajo de campo antes de hacer un trabajo de gabinete, ¿no? Pero si él usa el Google Earth y todo lo hace en gabinete, supone pues que todo está bonito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a veces pues no, por tacaño también ni siquiera se compra la suscripción del 2013, pues no, está trabajando con la del 2008 y las fotos satelitales más antiguas, entonces no pasa nada, ¿no? Peor todavía. Es que en realidad es mentira, no debería pasar eso, pues debería ser ir al campo, hacer el estudio de suelos, el trazado de la vía, lo que corresponde, ¿no? Como debería normalmente ocurrir. Pero cuando no ocurre eso, nacen pues todas estas discrepancias. En el caso de bienes y servicios también suele ocurrir así, pero ¿por qué? Ahí ya es por una indefinición o una mala descripción o definición de las características o los componentes que pueda tener un servicio o las características de un determinado bien. Entonces, como hay una indefinición o una definición muy vaga, yo lo puedo interpretar de una manera y otro de otra. ¿Okay? Pueden haber perspectivas distintas que hacen imposible que yo pueda cumplir realmente o a cabalidad con lo que me han pedido. Doctor, ¿y en qué caso tiene validez, por ejemplo, cuando se suscribe el acta de entrega o el acta de entrega y recepción del terreno? A veces se estila poner que el contratista ha recorrido la zona, conoce todo la obra, etcétera, y yo no lo firmo, pues, los contratistas serían bien tontos para firmar algo que no han hecho, pues, y lo firman. Mala suerte, pues, ya mismo se están haciendo jaraquillos. Si a mí me preguntan, digo, oye, me han dicho que firme, no firme. No, pero que si no firmo, no firme, pues, que se paralice la obra, deja constancia ahí, que no te quieren entregar terreno,
¿no? En el mismo cuaderno es una bitácora, pues, ¿no? Mire que está, es como el enfermo, ¿no? Empezó a tener fiebre. Uy, la temperatura está en 37 grados. Al día siguiente ya llegó a 38. Y vas anotando en la bitácora. Lo mismo pasa con la obra. No te quieren entregar el terreno. No me quisieron entregar el terreno. Lo firmo. Listo. Cuando venga el arbitraje, ahí le ponen, pero no me quisieron entregar el terreno porque me querían obligar a firmar algo que no he hecho. Pues yo no he realizado el trazo de la vía porque no era mi obligación. Yo he ofertado sobre un expediente técnico ahora, sospecho, yo, así le pongo, ¿no? Sospecho que hay un problema acá, un vicio oculto que quieren que yo asuma, para que el árbitro de frente, oye, acá el hombre lo has estado extorsionando, ¿no? Pues cuando vaya un arbitraje voy a ofrecerlo como prueba, pues me ha estado coaccionando, no me quería dar el adelanto si no firmaba esto, se lo pongo todo. ¿Para qué? Ya, le apruebo todo, pero ya dejé constancia, por si acaso, unas anotaciones antes de que me estaban extorsionando, ¿no? Cuando vaya el arbitraje, mira, acá yo había dejado constancia, entonces me habían estado extorsionando. Al final le he firmado, pero porque si no, no me daban el adelanto, si no, no me pagaban mi valorización. Entonces, finalmente, se termina revertiendo, pues, ¿no? Porque la entidad muchas veces dice, no, voy a hacer pasar como que efectivamente el culpable es él. No es el culpable. Lo que pasa es que lo ha venido extorsionando. Y eso pasa, ¿no? Entonces algunos contratistas dicen, no, pero para llevar la fiesta en paz. No se trata de llevar la fiesta en paz. La fiesta se lleva en paz cuando las cosas están claras y el chocolate está espeso. Así es mejor. ¿Sí? Porque si no, ¿para qué? Se puede producir problemas. Y finalmente lo que empieza mal, termina mal. ¿No? Porque tú por buena gente, después vas a estar arrepentido, pero por buena gente ya no me pagan mi valorización, me están penalizando, o ocurren mil cosas. Mejor es ser cauto, respetuoso y cumplir con lo que uno se compromete y exigir también que cumplan las obligaciones que tiene la contraparte. Eso es lo más sano, lo mejor. Bueno, en rojo le estoy poniendo todo lo que más o menos de una u otra manera ha puesto énfasis en las modificaciones de la ley de contrataciones del Estado, ¿ya? Bueno, las partes que solicitan la conciliación o arbitraje deben poner su solicitud en conocimiento del OCE dentro de los 15 días hábiles de formular, salvo cuando se trate de un arbitraje que se lleva directamente en el OCE. Es decir, si hago un arbitraje en la Cámara de Comercio, le digo, señores OCE, por si acaso, estamos llegando a un arbitraje. Es un arbitraje ad hoc, señores OCE, estamos en un arbitraje ad hoc. ¿Ok? Es un arbitraje ad hoc cuando no es institucional, o sea, cuando no es recurrido a un centro de arbitraje que esté regulado por el Sistema Nacional de Arbitraje que remite el OCE, o la Cámara de Comercio, el Colegio de Ingenieros, o alguna entidad que administre a un centro de arbitraje. Entonces, ¿qué vías tengo para resolver el arbitraje? Tengo dos vías alternativas. ¿Okay? Tengo el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. Entonces, el arbitraje en general siempre va a ser un arbitraje de derecho. O sea, cuando yo vaya a un arbitraje con el Estado, el arbitraje siempre es de derecho, no es un arbitraje de conciencia. ¿Cuándo es un arbitraje de conciencia? Cuando no aplico necesariamente, porque podría ser indirectamente, pero cuando no aplico la normativa o la legislación para resolver el conflicto. Digamos, le he comprado a usted una obra, o sea, una pintura de la escuela cusqueña, ¿ya? Pero lo invito, pues, hombre, vamos a tomarnos un trago en mi casa y me dice, oye, qué bacán tu imitación. No, si yo he pagado 50.000 soles por eso, me la vende fulano. No, es imitación. Oye, te lo reclamo, pues, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Tú me has dicho que era original? No, sí es original. Un arbitraje. Este va a ser un arbitraje de conciencia, porque vamos a buscar un perito. El hombre que es perito, lo llamamos, pues, él conoce la escuela cusqueña, ve el cuadro y dice, efectivamente, el lienzo, las acuarelas o la pintura y todo lo demás es un cuadro auténtico de la escuela cusqueña y debe estar valorizado en unos $200.000. Oye, si tú me das solamente 50.000 y soles. Espérate, acá lo único que estaba en discusión era si era auténtico o no, no el precio. Claro, bueno. El arbitraje era un arbitraje pericial, el arbitraje de conciencia solamente para ver si era original o no. Ya es original, gracias. Lo voy a vender al toque más rápido que apurado. Muy bien, entonces es un arbitraje de conciencia. Eso no se aplica en la ley de contratación del Estado. Es un arbitraje de derecho. ¿Ya? Puede ser con, y en el caso de arbitraje de derecho, siempre va a ser con un árbitro, siempre si es que es un árbitro único o hay un tribunal arbitral, el presidente del tribunal
Y el árbitro único tiene que ser necesariamente abogado, ¿ya? Esto para garantizar pues, la aplicación de la normativa, la legislación. Imagínense, ya es una obra y 3 ingenieros. Ya pero aplican toda la técnica, ¿no? Y constructiva y todo lo demás para determinar, ¿no? Los aspectos técnicos, pero y el derecho sabe. Entonces ahí tendrían un problema, ¿no? Entonces arbitraje de conciencia no aplica la normativa en contratación. Por eso que no se aplica el arbitraje de conciencia en la resolución de conflictos, ¿bien? De contratación del Estado. Los convenios arbitrales, ad hoc, las partes deciden someter la administración por parte de sus propios árbitros. Es decir, yo tengo una controversia con la entidad respecto a la aprobación del adicional o un tema, una ampliación de plazo, perfecto. No me quiere aprobar, no estoy de acuerdo, le digo que quiero llevar esa controversia a un arbitraje y le menciono quién es mi árbitro, ¿no? Le envío un escrito, le digo, quiero someter esta controversia al arbitraje y mi árbitro es el doctor fundamental. La entidad responderá, lo normal sería que le diga que no está de acuerdo en su pedido de un arbitraje, pero no obstante, igual designa un árbitro para que se resuelva la controversia en la instancia correspondiente. Ambos árbitros van a designar a un tercero, ¿ya? Y ese tercero va a asumir la presidencia del tribunal arbitral, se constituye ya un tribunal. Ese es un arbitraje ad hoc. Alternativamente, si es que no hay un arbitraje ad hoc, debería haber un arbitraje institucional. ¿Ok? Y el institucional es cuando recurro a un centro de arbitraje. ¿Y cómo es que recurro a un centro de arbitraje? Cuando en el contrato digo, pues cualquier controversia, ¿no? La cláusula normalmente la 8ª, la 9ª, por ahí te ponen cláusula de resolución o de solución de controversia, ¿no? Dicen todo conflicto, toda controversia surgida de la ejecución, interpretación, se resolverá conforme al artículo 214 o 216 del reglamento de la ley de contratación del Estado. ¿Qué dijeron con eso? Absolutamente nada, ni nicho. Entonces, ¿qué pasó? Como no han dicho pues que si van a recurrir a un centro de arbitraje, es ad hoc. Pero si ahí en vez de decir eso dice, se resolverá conforme a las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio, pues ya de la Cámara de Comercio, o del CEN, o el Sistema Nacional de Arbitraje administrado por el OCE, ya saben que están yendo al OCE. Pues. Ya han designado, han dicho quién es quien va a administrar el proceso arbitral. ¿Ok? Eso normalmente, ¿quién lo decide? La entidad. Los contratistas no, pues porque no, en los contratos, en la contratación pública es un contrato por adhesión. La proforma del contrato ya está hecha, ¿cierto? ¿El contratista interviene en algo? No. La única parte que interviene es cuando presenta su propuesta, ¿no? Cuando hace consultas de observación donde ajusta quizás algunos de los factores de evaluación, ¿no? Algunos criterios o requerimientos técnicos mínimos que se van a recoger en el contrato, pero las cláusulas de contrato ya están hechas, ¿no? Hay un formato, ¿no? Un contrato o un modelo de contrato que va ahí adjunto a las bases, ¿no? En anexo adjunto a las bases. Muy bien, entonces tenemos que existe la posibilidad del arbitraje ad hoc, ¿okay? Y el arbitraje institucional. Pero también nos dice que se va a incorporar bajo la competencia del arbitraje institucional del OCE cuando no se decida, o sea, o cuando no se consigne, por ejemplo, la cláusula arbitral. ¿No hay una cláusula arbitral? Ah, la cláusula del OCE. ¿Ya? Se aplica directamente la cláusula del OCE. Si omito yo en mi contrato poner una cláusula arbitral, de frente se presume que es la cláusula de arbitraje del OCE. Entonces, respecto al convenio arbitral, en el caso que el convenio arbitral establezca que el arbitraje es institucional y no se haga referencia, esto también es una modificación. Antes, cuando no se hacía referencia, digo, es institucional, no digo qué institución es, era ad hoc. Ahora no. ¿Ya? Antes si yo decía, es un arbitraje institucional, ¿ok? El arbitraje se resolverá por arbitraje institucional. Yo recuerdo que hasta ahora hay entidades que ponen que va a ser un arbitraje administrativo, piensan que con eso han dicho que es institucional. No han dicho nada, ¿no? Igual que nada, ¿no? Un arbitraje ad hoc. Pero la norma dice ahora, ¿no? En el caso de los convenios arbitrales que establezcan que el arbitraje es institucional y no se haga referencia a una institución arbitral determinada, se entenderá que el arbitraje se rige bajo la organización y administración del órgano del Sistema Nacional de Arbitraje. O sea, lo verá directamente el OCE. O sea, si yo digo que es institucional, o digo qué institución es, o si no, va al OCE. ¿Ya? Entonces, por ese lado ya las dudas se van disipando porque ya existen reglas definitivas, ¿no? Entonces, aquí ya no voy por una interpretación, ¿no? Que yo puedo dar, sino que ya la norma me dice, oye, no, si no dice quién es el OCE. ¿Ya? Entonces, el Sistema Nacional de Administración del OCE constituye un régimen institucional de arbitraje especializado para la resolución de controversias en la contratación del Estado.
Este sistema de arbitraje que administra el OCE es única y exclusivamente para contrataciones del Estado. ¿Ya? Ahí no voy a ver temas de minicuadro ni nada por el estilo, ¿ya? Solamente contrataciones del Estado. Muy bien, requisitos para la designación de árbitros. Para que uno pueda ser árbitro, si es un tribunal unipersonal o es un tribunal arbitral, quien sea el árbitro único o sea presidente del tribunal, tiene que ser necesariamente abogado. ¿Ya? Ahora la norma exige también especialización acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones del Estado, para que puedas estar en el registro del OCE, solo para el registro del OCE. ¿Ya? Para los otros registros no necesariamente tiene que pedirte toda esa especialización. O sea, con que yo sea, por ejemplo, abogado y especialista en contrataciones públicas, puedo ser parte del registro del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Abogados o de la Universidad Católica u otra entidad. Pero en el caso del OCE sí, te dice, no, tienes que tener estas 3 especialidades para que puedas estar en el registro. Ahora, todos los árbitros que están en el OCE están especializándose en el tema de derecho administrativo y contratación del Estado, porque les falta todo eso, ¿no? Pues todos los demás lo tienen, pero le dicen, no, tienen que también ser derecho administrativo. Bueno, pues, a estudiar. ¿Ya? ¿Qué otro requisito? No estar incurso en causales de impedimentos, conforme el artículo 221 del reglamento, ¿no? O sea, que hayas tenido que ver quizás con la entidad o tener un vínculo o un impedimento, porque forman parte del Poder Judicial, ¿no? El Ministerio Público, etcétera, etcétera. ¿Ya? Código de ética del OCE. ¿Qué contiene este? Principios y reglas que deben cumplir los árbitros, ¿ok? En contrataciones del Estado. ¿Para qué? Esto es un medio para regular también con la conducta o el comportamiento de los miembros del tribunal arbitral, ¿no? Que tienen que mantenerse pues independientes, ¿no? Imparciales e independientes durante el desarrollo del proceso arbitral. Pues se supone que son neutrales, ¿no? Esa es su condición, deben mantener una condición neutral. Entonces, ahí señalan cuáles serían las infracciones y sanciones, ¿ok? Aplicación a los arbitrajes administrativos por el Sistema Nacional de Arbitraje del OCE y también para los arbitrajes ad hoc. O sea, si hay un arbitraje ad hoc, ¿bajo qué código de ética se regularía? El código de ética del OCE. ¿Para qué? Para aplicarle las sanciones conforme a este código de ética, ¿ya? Para todos los ad hoc. Y de aplicación supletoria para los procesos arbitrales administrados por instituciones arbitrales que no tengan aprobado un código de ética. Digamos, la Cámara de Comercio, por ejemplo, tiene su reglamento. El Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica también tiene su reglamento. Entonces, en esos reglamentos hay códigos de ética. Los que no tienen código de ética, se le aplica el código de ética de del OCE. ¿Ok? De esta manera pues se pretende poner algunos parámetros para regular la conducta de los árbitros en el proceso. Muy bien, el incumplimiento de estos deberes por parte de los árbitros puede ser sancionado por el OCE conforme al código de ética y al reglamento, ¿no? Mediante amonestación escrita, suspensión temporal y lo más grave sería la inhabilitación permanente para ejercer el cargo de árbitro. ¿Ok? Eso no me inhabilita para ejercer como profesional, pero en el caso de arbitraje ya no puedo ser árbitro. ¿Ok? Me inhabilita de manera permanente para que ejerza esa función, porque he contravenido por los códigos de ética y los reglamentos. Aplicable a mecanismos de recusación arbitral como un remedio. También, pues el código de ética lo puedo aplicar también para poder recusar un árbitro, no porque exista una conducta cosa más del árbitro, sino que cuando yo designo un árbitro, lo que yo estoy haciendo es establecer un vínculo de confianza con un árbitro. Así no lo designo yo directamente, pero si lo acepto como un árbitro designado por mi contraparte, ¿okay? Mi contraparte también acepta al árbitro que yo he designado y ambos eligen a un presidente del tribunal arbitral, yo los acepto en relación de confianza. Cuando se pierde la confianza, lo que debo hacer es pedir que se aparte del proceso. Por ahí, por ejemplo, dentro de los deberes, como vamos a ver del árbitro, está que haga una declaración jurada si existe o ha existido algún vínculo con alguna de las partes o con alguno de los abogados o algo que pueda dar a entender o presumir que no es necesariamente totalmente independiente o imparcial, ¿no? ¿Cuándo no es independiente? Pues porque puede haber existido, puede que exista todavía un vínculo laboral, ¿no? Porque, o sea, cuando no es independiente porque hay una dependencia económica.
Digamos que yo tengo un estudio jurídico y me ha contratado una empresa tal, pero no me ha contratado a mí, sino al estudio jurídico, a uno de los miembros del estudio jurídico para que lo defienda un tema, no sé, pues laboral. Y al momento de que vamos a o sea, esta empresa se mete en un tema, una controversia con una entidad, me designa a mí como árbitro. Entonces la entidad puede decir, oiga señor, usted no es totalmente independiente, porque su estudio depende de esta empresa, ¿no? Le paga honorario. Espérate, no me paga a mí, le paga al abogado laboralista. Ahora, pero verá cómo funciona un estudio. El 100% de los honorarios no va para el abogado, ¿no? Ir a un 60, 70% y hay un 30 o 40% que se queda en el estudio. O sea que independientemente, sí me está pagando algo. ¿Habría quizás un conflicto entonces o no? ¿Cómo funciona la milanesa? Entonces, ese tema también puede ser pues, objeto de una recusación. Pues, señor, usted dice que no es el abogado, usted no firma los escritos, pero independientemente de todo ello, hay un dinero que entra pues a un pozo ahí, que eso beneficia a todos, ¿no? Con eso se paga el estudio. Bueno, ya no me pagas directamente, me pagaste el estudio, pagaste los impuestos del estudio, pagaste el teléfono, ¿sí o no? Con eso, con parte de esa plata. Pues no, pero con esa plata no, con esa plata pagamos otra cosa, pagamos el cable, no pagamos el teléfono. Igualito, pues, ya pagaste el cable, pues ya, eso es más que suficiente, te vinculas. ¿Puede ser un razonamiento válido? Sí, podría ser, ¿no? En todo caso, es el tribunal que va a decidir si la recusación es tal o si le corresponde, por ejemplo, decidir al OCE, el OCE decidirá si la recusación es válida. Muy bien, nota introductoria. Después de tanto hablar de que nota introductoria es válida a estas alturas del partido. Esa era para llamar su atención. Para tener en cuenta, la confianza es la base sobre la cual se estructura la institución arbitral. Si no hay confianza, entonces esto no tiene sentido, pues no tiene sustento. ¿No? Todo se sustenta en eso, porque tú tienes que tener confianza en que ese tribunal, en que ese árbitro único es totalmente independiente, es imparcial, es neutral, va a decidir porque existe convicción en él, a partir del aporte que han hecho cada uno, no económico, de las pruebas que definen o determinan que efectivamente sí uno de ellos tenía razón y no el otro. A partir de eso debe haber una relación compleja. Entonces el arbitraje es lo que son los árbitros, ¿ya? Si son árbitros, porque hay de todo en la viña del Señor, ¿okay? Hay algunos distinguidos colegas que son, mejor no adjetivizar, interpreten mi silencio. Entonces hacen pues que su conducta dañe a la institución arbitral, porque si no tengo una conducta transparente, o sea, oye, yo me voy con la impresión después de tener un proceso arbitral en que me he defendido, he aportado pruebas y aún así sale un resultado en contra, cuando era imposible e inimaginable, ¿qué puedo pensar? Que no hubo una conducta adecuada de parte de los árbitros, ¿no? Que han emitido una resolución por otros, quizás con otras motivaciones, ¿no? Por decirlo menos. Ok, entonces los árbitros tienen la responsabilidad de preservar la confianza en la institución arbitral. Su conducta tiene que ser adecuada. Disculpe, cuando sucede ese tipo de casos, esas situaciones se puede llevar a otro ámbito o claro. ahí se puede denunciar pues, ante el OCE o ante la entidad que está administrando el arbitraje porque están contraviniendo el código de ética, pues, ¿no? Depende de la conducta, ¿no? O quizás por ejemplo, no me han permitido ejercer válidamente mi derecho. Entonces la norma, la ley dice, me habla de cómo es que yo puedo pedir la nulidad del laudo, ¿no? Entonces yo puedo recurrir a lo que dice el artículo 63 de la ley de arbitraje y me dice causales de nulidad, ¿no? O de anulación del laudo. Entre ellas me dice que el laudo solo podrá ser anulado cuando las partes que solicitan la anulación aleguen y prueben que, por ejemplo, que el convenio arbitral es inexistente o nulo, anulable o no era válido, o que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento del árbitro, por ejemplo, ¿no? O sea, hay cosas que pueden haber ocurrido. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes, porque hay un convenio arbitral y se ha hecho otra cosa distinta a lo que decía el convenio arbitral. O que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión,
o que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materia que, de acuerdo a la ley, son manifiestamente no susceptibles de arbitraje, etcétera, etcétera, que no me han permitido ejercer mi derecho de defensa y otras cosas más, puedo promover pues entonces la nulidad o la anulación del acto. ¿Okay? Entonces, hay medios que pueden utilizar las partes para que puedan buscar una solución al tema que acontece producto de una conducta o una inconducta de parte del tribunal. Muy bien, número de árbitros depende de diversos factores, ¿ya? Las partes podrán fijar libremente el número de árbitros, dice la ley de arbitraje. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, puede ser hasta el número par, ¿no? ¿Qué pasa si deciden que sea número par? Si hay dos árbitros, si los dos están de acuerdo, a buena hora, ¿no? Se supone que son imparciales, ¿no? El hecho de que yo designe un árbitro no es mi árbitro, ¿ya? Es el señor árbitro, ¿ya? La entidad también designa a un árbitro de parte, no es el árbitro de la entidad, ¿ya? O sea, aunque a veces ocurre, pues, ¿no? Que